es el descubrimiento del inconsciente, es decir, el hecho de que tenemos una parte de nuestro funcionamiento mental que no conocemos, al que no llegamos, que es el inconsciente, y al que llegamos a través de un psicoanálisis. El psicoanálisis es muchas cosas. Por un lado es una teoría que explica el funcionamiento mental, pero fundamentalmente es un método, es una técnica que se utiliza desde hace más de 100 años para curar enfermedades mentales. Todavía sigue siendo criticado. Primero y principal, si alguien descubre que tú no te gobiernas ni a ti misma, lo cual era lo que sustentaba la teoría de la mente desde Descartes en adelante, pues ya eres criticado porque estás hablando de que hay una fuerza muy fuerte dentro tuyo que te gobierna y que es la que tú tienes que conseguir conocer, que es el inconsciente. La típica crítica que se hace a la psicoanálisis es que es un método demasiado largo. Claro, no usamos pastillas, no usamos más que la palabra, y es verdad que es un método más largo que los otros métodos psicoterapéuticos.